En Twitter me puede buscar en @_Vicente Serrano. Y en la nueva plataforma en la que se encuentra el doctor Alfredo Jalife, pues todavía no me busque porque todavía no le entro a este espacio social ruso. Precisamente en estos momentos nos vamos a enlazar vía Skype con el doctor Alfredo Jalife, al que le he llamado el ave de las tempestades. Doctor, me da mucho gusto que logremos este enlace para hablar sin censura. ¿Cómo le va? Encantado, Vicente, gusto saludarte. Oiga, doctor, pues vaya que si hay tempestades entre México y Estados Unidos, y quiero escuchar su opinión acerca de estas amenazas de Trump, de las respuestas fuertes, contundentes, dignas, pero abiertas al diálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entiende esto que está ocurriendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos? Mira, si tú la primera consideración es de que Jared Kushner, el yerno de Trump, es el que sigue manejando la agenda de México. La manejó con Videgaray, porque Peña no existía, con Videgaray, que era el verdadero presidente de México, un desastre para el país, entregó el petróleo, se entregó en todo, entonces se mal acostumbraron ya a Videgaray, y ahora hasta donde sé, pues se ha manejado, pues ya viste, ya se encontró con el presidente en una casa particular, luego de una empresa que está quebrada, por cierto, que es Televisa. Luego se ha reunido, hasta donde tengo entendido, también con Marcelo Ebrard, que tiene otra categoría. Mira, Marcelo, mal que bien, pues estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y yo diría, es un político hecho y derecho. Naturalmente no es el petulante, infatuado Jorge Castañeda Guzmán, que es un saltimbanqui. Él era miembro del Partido Comunista Mexicano, luego era espía de los cubanos, acabó espiando a los cubanos y ahora es presunto agente del Mossad y representa los intereses de George Soros y de Israel en México, etcétera, etcétera, y su enchilada completa famosa en la época de Fox. Bueno, eso es de locos. Es decir, nosotros tenemos que ver también hacia atrás. No podemos, desgraciadamente Estados Unidos se mal acostumbró con empleados, con esclavos, que todos los neoliberales lo fueron sin excepción. Espero que hayan leído esos neoliberales el artículo de Joseph Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, quien es el que realmente lanza el modelo de la globalización financierista, donde ayer pues ya dice, no, el día 30 de mayo, da por muerto al neoliberalismo y hay que buscar otra vía. En eso Andrés ya se adelantó. Entonces, lo que tú dices de turbulencias es real. En el mundo ahorita no hay orden, hay desorden y tenemos que saber acomodarnos. Entonces, eso es lo que representa Trump. No va a resolver esto con los bocones que además pierden en las elecciones, tipo Fox, Calderón, lo de la enchilada completa, que fue un gravísimo error. La cuestión migratoria, porque ni fue completa ni fue enchilada, y además duró 2 años en la Cancillería Castañeda. Aquí yo lo que veo hoy, hay algo que no debemos hacer, tenemos que enfocarnos claramente. Es decir, Trump busca su reelección, punto. Si no entendemos eso, y aquí México pues tiene que decidir de qué lado se va. O se van a ir con los demócratas de George Soros, que controla a Clinton, a los Clinton y a Obama, o se van con Trump, porque no hay tercero en discordia. Fíjate qué desgracia. Ese es el dilema. Lo ideal hubiera sido no meterte en la elección estadounidense, pero quieras o no te obligan por una sencilla razón, y tú lo sabes mejor que yo, Vicente. El mexicano tiende a votar por el Partido Demócrata, por una sencilla razón, porque la agenda demócrata es menos racista, no estoy haciendo publicidad, es menos racista, menos mexicanófoba, etcétera. Pero aquí también hay que entender que el sistema electoral de Estados Unidos no es como el de Puebla y Baja California, es de
votos electorales. Cada estado tiene su número de votos y, por ejemplo, tú lo sabes, Trump ni siquiera visitó California durante la contienda electoral porque tiene 52 votos electorales en el colegio, porque sabe que es un feudo mexicano y tiene miedo ahora con ese supremacismo blanco que trae de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, de que Texas se le vaya de la mano. No es gratuito que el muro que quiere construir, que no lo está dejando el Poder Judicial, que incluso el Pentágono iba a aportar una suma considerable de dinero para el inicio de su construcción. Incluso ya hay la gente de Steve Bannon, que es su ideólogo, está construyendo un muro privado, ¿no? Como se le conoce, en esa región precisamente de Texas, porque Texas se puede mexicanizar. Eso es muy obvio lo que está sucediendo. Es decir, aquí estamos ante una guerra que más que de aranceles es demográfica. Es decir, los blancos, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que es a los que pertenece Trump, y si alguien lo dudó, pues que siga viendo la visita de Trump a Gran Bretaña. Queda muy claro cuando va a la capilla frente al soldado desconocido a rendir ahí homenaje, etcétera, en Londres, etcétera. Entonces, hoy, ¿qué hay que entender? Que primero que nada, que es electorera en el corto plazo. Es decir, de aquí a año y medio, Trump va a hacer lo que sea con tal de estimular a su base electorera, que obviamente es mexicanófoba, porque le tienen pavor al crecimiento demográfico mexicano, que hay que dar bien los datos duros. 62% de la población de Estados Unidos son blancos, el 18%, que yo ni me creo esas cifras, han de estar subreportadas, el 18% son de lo que ellos llaman Hispanics, que es un término horroroso que debemos protestar, realmente son latinos, el 80% son los mexicanos. Es decir, en 20 años la primera mayoría étnica de Estados Unidos serán los mexicanos. Entonces eso lo tenemos que ver en los 20 años. Porque mira, si no, cada mes vamos a tener un amago de Trump de aranceles o un amago de poner tropas en la frontera o sus tweets letales, etcétera, etcétera, o devaluaciones entre Estados Unidos y México en las divisas, etcétera, etcétera, guerra de divisas que ya empezó, por cierto. Entonces, hay que tener una visión de plazo inmediato. Ahorita, ¿qué hay que hacer? Pues yo no veo que puedas resolver el problema migratorio de aquí a mañana en la reunión de Marcelo con Pompeo. Yo no veo cómo se pueda resolver. Ahora, tampoco se trata de resolverla con aranceles. Es decir, yo respeto mucho al secretario de Economía, a la secretaria en este caso, ¿no? Llevaron a Villalobos el de Agricultura. Yo no sé a qué van, porque no es un asunto de aranceles. Al menos que ya sepan que sí viene el arancel, que muchos lo están descontando, del 5%, porque no hay tiempo ahora para arreglar el asunto migratorio, que además, dicho entre paréntesis, Vicente, no tiene solución. No hay solución al problema. No hay que tampoco... Trump lo va a usar hasta el cansancio. Nosotros tenemos que empezar a dar datos duros. ¿Qué es Centroamérica? ¿Cómo vive Centroamérica? La gente es de las más pobres de Latinoamérica, por desgracia. Son nuestra frontera natural en el sur. El sur, no creas que está muy dispar de Centroamérica, se parece más a Centroamérica el sur mexicano. El norte mexicano se parecía más al norte, eso va a dejar de parecerse con todo lo que sigue. En la época de la desglobalización, del America First, First America, de la reelección de Trump, eso es lo que hay que ver. Entonces tienes que tener una secuencia, plazo inmediato, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y no estoy viendo esa estrategia en el país, por desgracia. No podemos nosotros reaccionar. A ver, ¿cómo puedes entender? Ya ves, le estábamos echando flores a mi paisano, que no tengo nada en contra de él, en absoluto, en que había resuelto lo de los aranceles del acero y el aluminio. Quizás se dé un escenario similar, no lo sé. Aquí tienes que tener escenarios. Si pasa esto, adoptamos tal cosa, si esto, hacemos lo otro, pero no empezar, porque no tenemos sistema inmunológico, y no me estoy tirando al suelo en forma derrotista,
Por eso ha sido muy prudente el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tenemos sistema inmunológico. El modelo neoliberal nos dejó un país desahuciado, sin anticuerpos. Entonces, ¿cómo te repones ante esos golpazos? Bueno, te tienes que ir ajustando, como en el box, que no te noqueen, vas absorbiendo los golpes y esperar qué pasa en ese tsunami de año y medio electoral en Estados Unidos. Lo que quiero concluir en esta primera frase pregunta que me hiciste. El peor error es el enfoque. Tú tienes hoy que abordar que el enfoque sí es migratorio, no porque nosotros querramos, porque ya lo planteó así el dueño del juego, el dueño del estadio, el que controla los equipos, el que controla al árbitro. ¿Por qué? Así es el modelo. Es el modelo al que nos metieron, que es el modelo neoliberal. Dependemos de las finanzas de Estados Unidos, no tenemos banca nacional. Bueno, ya para qué te sigo diciendo. La deuda de México, la externa, la interna es de no acabar, etcétera. Entonces tienes que ser muy precavido, hablar lo menos posible. Es decir, el castañedismo, el foxismo, el calderonismo, todo lo que ha hecho Videgaray, no sirven en esta fase, hacen daño. No puedes ahorita tener posturas de bravatas, de cantina barata, de aldea de quinta. Entonces hay que ser muy tranquilos. Yo, mi muy humilde consejo que doy, siguiendo a Trump, cómo está manejando esto, porque Trump al final del día, ¿qué está haciendo? Imagínate el juego. Trump tiene todas las fichas. Tiene su asunto con China, tiene su asunto con Japón, viene el asunto con la Unión Europea. Tiene que mostrar dureza antes de llegar a la cumbre del G20 en Osaka, que a mi juicio Andrés debió haber ido por una razón, para intentar ver a Trump, hablar con él. Es decir, no es lo mismo que hable su secretario, su canciller, que sea muy capaz, su secretario de Hacienda, también que yo considero capaz, que él. Eso es un asunto que tiene que arreglarlo Andrés Manuel directo con Trump. Entonces, primero que nada, ¿qué diría yo? Enfoque. No es guerra de aranceles, por favor. Ya no empiezan a manejar que represalias aquí, te van a hacer papilla. A ver, ¿cómo una economía 20 veces mayor que la tuya, que te importe el 80% de tus exportaciones, cómo te vas a poner con Sansón a las patadas? Te va a hacer pedazos. No es que yo sea cobarde, tú me conoces, hasta me llamas tú Abela. Es que no te preocupes, que desde que nací me llaman así, no eres el primero en llamarme así. Entonces, pero más que Abela, soy un agente de posturas, consistente, congruente, lo cual quienes, pues digo, obviamente todo el mundo tiene detractores, sobre todo cuando afecta a sus intereses, pues no las tienen. Ahorita te di el ejemplo, una gente que pasa del Partido Comunista, como Castañeda, espía de los cubanos, que luego se va con Israel, el Mossad, y ya no sabes si está con Soros o está con el Mossad, al final, porque también está dividido el Mossad entre Netanyahu y Soros. Entonces, al final, aquí hablamos de políticas consistentes, de momentos. No es lo mismo la postura de México, que era más sencilla en la época de Clinton, de Obama. Hoy, un Estados Unidos que está en decadencia, que no puede imponer su voluntad a Irán, ya lo vimos, incluso recurrió a la mediación de Japón precisamente para bajar la tensión en el Medio Oriente. Entonces, mira, yo siempre he dicho que hay 3 Trumps. Las guerras de Trump están muy vistas, son de 3 tipos. Una es la del bluff, es muy buen blufero, oye, dueño de casinos, maneja inmobiliarias, pero la geoestrategia es diferente y la geopolítica también, no se manejan así. Luego tienes el segundo Trump, que es electorero, que ahorita es el que está manejándose con México. A ver, ¿cómo puedes entender que te bajen los aranceles? Que estuvo bien manejado, también hay que reconocerlo. No le voy a echar tierra a mi paisano Seade, que es subsecretario de Comercio. Pero esto no es un asunto de comercio. ¿Cómo puede ser que estés bajando los aranceles del acero y el aluminio, hayas negociado un tratado nuevo de libre comercio que le llaman TEMEC, que a mi juicio fue un error desde el inicio, que hasta nos puede hacer bien
en el mediano y largo plazo, si es que no se firma. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, yo quiero dejarle a la opinión pública lo siguiente. Lo que hoy podemos ver muy mal, en el mediano y largo plazo pueden ser benéficos. Depende de cómo reaccionamos. Si México se ajusta, nos volvemos más autosuficientes, nos anhelamos la famosa autarquía, no depender mucho del exterior. Por ejemplo, este proyecto de Dos Bocas al que el presidente hizo el honor de invitarme, se me hace que es la segunda independencia de México. Es el segundo grito de la independencia nacional. Imagínate ahorita, nada más te doy el escenario, que digan, no te vendo gasolina. Imagínate. Y nosotros vendiéndole petróleo a Estados Unidos, que ellos refinan ahí, porque es el gran negocio en Texas, las refinerías, y que te diga Trump, pues no te vendo gasolina. Entonces ya tenemos que pensar en otros términos, irnos zafando paulatinamente de la gran dependencia que tenemos con Estados Unidos. Yo, a mi juicio, tenemos que tener la óptima relación con Estados Unidos. Ahora, lo que pasa Oiga, doctor, la guerra, que es la electoral, y la tercera es la de adeveras. Por ejemplo, la de adeveras, ¿cuál es? La que trae ahorita contra el GAFAT, con Google, Apple, Amazon, Facebook, Twitter. Esa sí es la de veras. La nuestra es electorera. Entonces, ahí vale mucho el enfoque. Olvídense de los aranceles, por favor, ya esa intoxicación neoliberal que tienen nuestros economistas en México, que no saben, una intoxicación itamita que dañó al país durante 36 años, hoy hay que dejarla atrás, hoy hay que pensar geopolítica, y Marcelo sí tiene esa capacidad y ojalá consiga el control de daños. Yo lo veo ahorita más que nada en control de daños, porque mira, Trump de aquí a su entrecomillada reelección, vamos a tener 16 meses terribles. Cada mes va a estar usando lo de las tarifas y nos va a estar castigando, etcétera. Bueno, pues tenemos que ser más cuidadosos en el tema de la migración, que no tiene solución. No tiene solución porque Centroamérica está totalmente desquiciada, dependen de las remesas de sus conciudadanos que viven en Estados Unidos. A ellos no les importa venir a México. México es un país de paso. Ellos quieren entrar a Estados Unidos a ganar dólares, no pesos mexicanos. El 20% de los salvadoreños vive en Estados Unidos y mantienen casi la tercera o cuarta parte, si no la mitad, del Producto Interno Bruto de El Salvador. Lo mismo te puedo decir de Honduras, lo mismo te puedo decir de Guatemala. No tiene solución si es que no fijas el problema en Centroamérica, que además inició Estados Unidos con sus guerras durante la Guerra Fría, las guerras civiles que se dan en Centroamérica, y luego tienes, bueno, y aquí que no aplica la doctrina Monroe, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad, y no es Trump. El mismo que Obama y el mismo Clinton fueron copartícipes del desastre migratorio en Centroamérica, y luego tienes a un Fox que ni entiende del caso. Acuérdate del plan Puebla-Panamá. ¿Dónde quería hacer las 5 refinerías? No en México, las quería hacer en Centroamérica. Y luego tienes a un Castañeda que estudió ociología más que sociología en la UNAM, que no tiene ninguna formación. El padre era fuera de serie, eso sí. El padre de él, pero lo odiaba. Él odiaba a su padre. Él es parricida psiquiátrico. Entonces, el padre sí sabía de la política de Centroamérica. Esa cosa no sabe nada. Agarró y salió con la enchilada completa en una negociación con Estados Unidos, que luego pidieron su cabeza y se la regaló. Ni siquiera fue Fox. Martita, en forma humillante, fue la que corrió a Castañeda. No duró 2 años en la Cancillería. Estaba haciendo todo un desastre. Entonces, esto de la enchilada completa, ya, forget it. Hoy por lo menos tenemos una gente más sensata, que es Marcelo, a ver cómo se maneja, pero yo el consejo que le daría, si es que puedo dar consejos, es no se enfoquen en la cuestión economicista. Ese es el castigo. Enfóquense en las cuestiones migratorias. En la migración es el problema. Tenemos que dar una solución, porque México, en la frontera sur, está totalmente abierta. Yo hablo con los gobernadores del sur de México
son mis amigos. Incluso hubo alguien que manejó la frontera de Chiapas con... Acuérdate que también Tabasco tiene frontera con Guatemala, etcétera. Les comento cómo está la Doctor, frontera, esa agenda. Me dice, está totalmente abierta. Pues no tenemos esa capacidad, entonces tenemos que empezar a dar algo de soluciones. Yo lo que haría es, me enfocaría, concluyo esta primera pregunta, a la cuestión migratoria, para bajarle, para darle su coartada de reelección a Trump, porque eso sí pesa mucho en su feudo de su base, que está en el cinturón bíblico y en el cinturón agrícola. doctor, disculpa por las interrupciones de transmisión, ya no sé si me escuchas o no, pero qué interesante sí, lo que nos estás planteando. bien. Yo te pregunto a ti, doctor Alfredo Jalife, ¿qué tan caro le pueden pasar factura ahora los millonetas, los millonarios, los ricos de México, que en algún momento no apoyaron a Andrés Manuel López Obrador y que ahora se dicen cerrando filas por Andrés Manuel López Obrador? Dice Andrés Manuel López Obrador que en este diferendo con Estados Unidos, Slim, Alemán, ya le han dado su respaldo, pero ahora publica una carta de Bayeres, el millonario Bayeres, quien buscaba que no votaran por López Obrador. Ayúdanos a entender cómo también esto se maneja a nivel doméstico, a nivel interno, sí, y las consecuencias que podrían ser. Mira, yo soy proempresarial. Incluso estudié una maestría de administración de empresas en una universidad estadounidense, en México, que se llama la Universidad de las Américas, antes que se separara de la de Puebla. Entonces, yo no tengo ninguna animadversión por la creación de riqueza, por el emprendedor. Eso quiere decir empresario, emprendedor, no los parásitos. Desgraciadamente, México no tiene empresarios, con sus justas excepciones. Son parásitos, coyotes. Mira, nada más ve esta cosa que maneja Coparmex, Gustavo de Agujeros, ¿cómo se llama? De Hoyos, ya ni sé su apellido, que se mete en todo y no sabe nada, opina de todo, pero no sabe de nada, es muy ignorante. Entonces, mira, con estos empresarios no vas a llegar ni a la esquina. Necesitamos dos empresarios nacionalistas, así como Estados Unidos los tiene, el America First, pues nosotros tenemos que tener Mexico First. Eso también. Es decir, estamos viviendo una época a nivel mundial de nacionalismos, de renacimientos de nacionalismos y regionalismos, donde la migración juega un gran papel, eso también de reajuste. Es decir, la debacle del modelo neoliberal a escala global es la que está propiciando todas estas consecuencias y reverberaciones. Entonces, mira, hay grandes empresarios que forman parte de Coparmex, sin duda alguna, igual del Consejo Coordinador Empresarial, pero hay otros que son unos bandidos, literal, demostrable. Es decir, tú abres las cuentas en el SAT y no pagan sus impuestos. Es decir, no queremos ese tipo de empresariado en México, que son coyotes y parásitos. Entonces, naturalmente que tienen que formar primero que nada, se defienden de no ir a la cárcel, muchos de ellos, como Bayeres, que además tiene un cadáver en el closet, bueno, más que nada, en el closet de un yate, uno de los más grandes del mundo, acuérdate, allá en Grecia, ¿no? A esta australiana modelo que amaneció colgada allá en uno de sus yates, que es precisamente el padrino de este modelo que nos devastó. Él es el patriarca del ITAM, que ese modelo ya no sirve. Es decir, es que además ni están actualizados. Es decir, no entienden que hay un juego nuevo en el mundo, el que Trump está jugando, velo, está moviendo todo, porque Estados Unidos también tiene serios problemas internos y externos. Entonces, México tiene que estar muy pendiente. Nosotros estamos agarrados entre el yunque y el martillo, porque tienes la problemática de Estados Unidos, que es muy fuerte, tú la conoces, tú vives en Chicago,
y casi a borde de la guerra civil, lo dicen sus historiadores, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con un Trump que se quiere reelegir a toda costa, un Partido Demócrata que hay de todo, hay una coalición, es más que nada una coalición en el Partido Demócrata, en la que tienes desde esta niña puertorriqueña, ¿cómo se llama? Cortés, Ocasio-Cortez, que es muy progresista, etcétera, que muchos piden el impeachment de Trump como carta electorera, que ahí es de doble filo. Ahí hay que tener mucho cuidado, los demócratas también lo saben. Nancy Pelosi es muy inteligente, entiende perfecto que las bravatas de sus huestes juveniles pueden ser muy costosas en la elección y quizás eso sea lo que busca Trump. Entonces, ahorita entramos a una zona de turbulencias en la que tienes, imagínate cómo está México, en la que tienes en México, estamos en la fase de transición, porque realmente todavía no toma la cuarta transformación, todavía no entra en operación total. Estamos en fase de transición. Todavía se tiene que afianzar Andrés Manuel con el poder, que no ha sido sencillo. Precisamente gran parte de los que nombraste empresarios son sus enemigos abiertos. Pues nada más ve el Reforma, ¿no? ¿Quién financia el Reforma? Ya viste lo de la hija del Reforma, ¿no? Y se atreven todavía a hablar, la Ana Laura Junco. Ahí está, pues era esclavista sexual, ¿no? Pertenecía a una secta. Debe impuestos al Reforma, está quebrado. Sí, pero ¿a quién mandaron? De director. A Pardinas. ¿Quién es Pardinas? ¿De dónde viene? Pues de IMCO. ¿Quién es IMCO? El que no pagó impuestos cuando vendió la cervecería Modelo, que es el que maneja el equipo Toluca, para no decir nombres ahorita, etcétera. Ahí viene en el libro famoso El Cártel Español. Es decir, ellos son sus enemigos. Yo no dudo que Miguel Alemán y Carlos Slim sean nacionalistas, pero al final del día, nosotros no nada más podemos depender de empresarios, de los antiguos. Tenemos que crear nuevos empresarios y para eso está la juventud. Tenemos que crear una banca nacional que no tenemos. Esa parte le está faltando en la cuarta transformación, etcétera. Entonces, tienes el problema interno que ya de por sí no es fácil, a pesar de que el PRD es un partido cadavérico, el PAN, pues ya lo vimos, es un partido agónico, ya todo el mundo sabe, por eso no fueron a votar, pues todo el mundo sabía que iba a perder el PAN en Puebla y en Baja California. Es decir, tiene el apoyo popular Andrés, pero tiene que traducirlo, no es fácil transducirlo con una operatividad bancaria, financiera, económica, cuando los tiburones del viejo régimen pues te quieren acabar. Y ahí tienes el ejemplo, eso es el Reforma, que Pardinas es un golpista. Él dijo que había que dar un golpe de Estado. Conste, ahí está. Había que dar un golpe de Estado si no pasaba la reforma energética. Entonces hoy Andrés Manuel tiene bien el rumbo, ve que el modelo neoliberal está acabado, es el primero que se atrevió a decirlo a nivel latinoamericano. Luego se da cuenta de que tenemos que ser autosuficientes en materia energética, siendo un país netamente petrolero. Ahí el rumbo va muy bien, pero en otras cosas todavía se tiene que ajustar. Dependemos mucho de esa entrega que hicieron los neoliberales, sobre todo Videgaray, Castañeda incluido, que se entregaron a Estados Unidos sin recato. Y luego tienes el problema interno de Estados Unidos, que está en ebullición, del que ya hablamos, que incluso muchos hablan puede estar al borde de una guerra civil. Y luego tienes, ese es el yunque, y el martillo Centroamérica, que ¿a dónde quieren ir los centroamericanos? Que son nuestros hermanos, lo entendemos. Mira, yo soy nieto de migrante. México recibió generosamente a los libaneses, entre ellos a mi abuelo, que entraron por Progreso, otros entraron por Veracruz, otros por Tampico, y nosotros le estamos muy agradecidos. Al menos yo sí tengo esta deuda con los mandatarios que le tocó a mi abuelo. Yo soy nieto de migrantes. México nos recibió, pero era otro momento, era otra fase. México necesitaba de migrantes, había una gran generosidad. Hoy es muy diferente porque México hoy tiene serios problemas. Ahora, no hay que ser genios,
¿Por qué digo que no hay solución en el problema migratorio de Centroamérica? Si tú lo dejas tal como está y con aranceles, no lo vas a resolver. No tiene solución al revés. Van a ir más, van a ver, le pegas a México, desahucias a México todavía más. ¿Y qué va a pasar? Se van a ir por botes, por lanchas. Acuérdate los boats de Cuba, cómo se iban. Y yo quiero ver cómo van a detener en la costa del oeste y en la costa del este a todos los migrantes latinoamericanos que van a acabar yéndose a Estados Unidos, porque al final esa es la ósmosis demográfica. Entonces, si tú te das cuenta, ya pasé de un asunto que no es de aranceles, aunque el castigo sea de aranceles, es un problema netamente migratorio y al final del día netamente demográfico, pero por encima de todo geopolítico, que tiene una multidimensionalidad, que tiene que tener solución bilateral, México-Estados Unidos, solución local, la propia de Estados Unidos, porque además no están de acuerdo los demócratas y los estadounidenses en la materia migratoria por la cuestión de votos, porque los latinos van a votar demócrata, no van a votar partido republicano, salvo Florida, donde es muy sui generis la migración latina, que es más cubana y es muy fascista, hay que decirlo, pues nada más ve a Marco Rubio, etcétera. Y luego tienes la dimensión local. Imagínate un país como México, atrapado entre el yunque y el martillo, toda la ola migratoria que se viene al país, que no se quede en México porque no les interesa, ellos quieren irse a Estados Unidos. Y luego, ¿qué haces con ellos cuando no podemos con 125 millones de mexicanos aquí? Entonces, créeme que es un grave problema. Es decir, no es un asunto sencillo, no lo tomemos a la ligera. Entonces, mi muy humilde opinión es que tenemos que tener una secuencia de soluciones con varios tipos de planos en diferentes planes, o al revés, si lo quieres poner, en diferentes planes y con distintos planos. Los dos son válidos. Entonces, y con solución inmediata, ahorita tienes que resolver esto. Mañana Marcelo tiene que arreglar algo. Ya todos dan que no, ya el 5% no te lo quitan, y Dios. Bueno, a ver cómo Marcelo se iba bien con Giuliani, esperemos que ahí tenga ese tipo de relación, tenga mayor efectividad que la que se ha tenido con Kushner. Luego tienes el corto plazo, lo tienes que ver. Luego el mediano plazo, que va más allá de Andrés Manuel. Es decir, luego le va a tocar al sucesor de Andrés. Luego tienes el largo plazo, que también hay que verlo, la cuestión demográfica, cómo si no se desarrolla Centroamérica y México, pues Estados Unidos está metido en un grave problema. Eso hay que verlo muy bien. Ahora, fíjate, y yo no es que quiera ser pesimista o optimista, yo no conozco esos términos, ¿qué significan? Yo soy realista. No me quiero imaginar mañana que quieren derrocar al gobierno de Ortega en Nicaragua, no me quiero imaginar el oleaje migratorio que se sumaría al Triángulo del Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala. Te lo digo en serio, no me lo quiero imaginar. Mira, había un estudio prospectivo en el golpe de Estado que se pretendía hacer en Venezuela. Ahí lo tengo yo bien guardadito, un día lo voy a publicar, que si se hubiera dado el golpe de Estado, un escenario era de 10 millones de refugiados venezolanos. ¿Tú sabes a dónde iban a ir? ¿A dónde, doctor? No los aguanta el país. México no tiene esa capacidad. Tampoco exageremos, ¿eh? Es decir, yo que hablo con los gobernadores del sur, ya los he prevenido, tengan cuidado con esta frontera. Mañana no quiero echar ahí Andrés Manuel lo sabe perfecto, él es de Tabasco, su estado tiene una frontera por la región de Tenosique con Guatemala. Lo que es que muchos mexicanos hablan, sobre todo los empresarios de Quinta, parásitos, hay unos que son muy respetables, pero no estos que, incluso los de Coparmex, pero no Gustavo Hoyos. Gustavo Hoyos es de Quinta. Con esa cosa no vas a avanzar.
en la cuestión del binomio que se tiene que dar entre el capital y la mano de obra, que al final del día pero con mentalidad social. Entonces, no lo entiende, Gustavo de Hoyos no entiende esas cosas, es muy ignorante, que no lo entiende el Pardinas, que le manejó toda su agenda a Valentín Díez Morodo, el ex dueño de la cervecería Modelo, que no pagó sus impuestos. Oye, no estás hablando de 2 pesos. Yo me quedé en que debía entre 7 y 10 mil millones de dólares, no los pagó. Y luego te vienen a recetar lecciones de moral, cuando es lo más inmoral que hay en México. Valentín Díaz Morodo, el Gustavo de Hoyos, o de Agujeros, ya no sé cómo se llame, o el otro Pardinas. Es decir, son propagandistas, no son analistas, no están viendo la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque mientras no se resuelva la agenda de Centroamérica, tenemos problemas. Bueno, ¿qué hay que hacer con esa? También, fíjate lo que son las cosas. Mucho de la mano de obra de Guatemala viene a trabajar temporalmente a la frontera. Entonces, mira, mañana, yo estuve en esto de Dos Bocas y lo primero que pensé es, con esta riqueza que se va a desarrollar aquí, si tú fueras, bueno, no te lo deseo porque realmente es inhumano, si tú fueras refugiado centroamericano, ¿a dónde te irías? Pues te vas a Tabasco, a Dos Bocas. ¿Por qué ahí? Porque ahí va a estar. Estaban haciendo cola ayer 15,000 personas de 5 kilómetros para tener trabajo. ¿Ves? Claro. No entendemos esa dimensión. Y ahí te va la última, que esa no la estamos viendo tampoco, que ahí se tiene que decidir el gobierno de qué lado se va. Ahí sí es fundamental. Y obviamente Trump la sabe y juega a nuestras debilidades y vulnerabilidades y las va a explotar al máximo. Mira, por desgracia, México ya se volvió bueno, esa es mi muy humilde opinión geopolítica, muy debatible, como todo es debatible, ¿no? Hay cosas que son más debatibles que otras, pero hay una situación, se volvió el terreno de batalla electoral para la elección que viene. ¿Por qué? Entre Soros y Trump. Va a decir, bueno, eso es de locos, ¿qué me estás diciendo? Bueno, ahí van datos duros. ¿Te parece el testimonio de un expresidente de Honduras a quien le robaron, a quien lo derrocaron y le dieron 2 golpes de Estado y ahora está ahí en ese país? No lo digo yo, ayer lo leí en la prensa estadounidense, donde lo acusan a Orlando en Honduras de estar ligado al crimen organizado, etcétera, etcétera. Es al que ponen, es al que imponen, porque le hacen fraude a 2 candidatos de Celaya, de Manuel, que es amigo mío, por cierto, yo hablo seguido con él, pero le hice una pregunta en público. Estábamos en una conferencia y yo le hice la pregunta en público a Manuel, de que ¿por qué viene tanto refugiado de Honduras? Esto es muy importante, es uno de los 3 miembros del Triángulo del Norte. Y le dije, oye, yo tengo datos de que George Soros está financiando a gran parte de los migrantes, que entre ellos, obviamente, mucha gente, repito, yo soy nieto de migrante, yo tengo una debilidad psicológica por los migrantes. Pero no estamos hablando de mi caso especial, estamos hablando del caso de los refugiados de Centroamérica, de los de Honduras. Al parecer, George Soros, bueno, muchos de ellos son gente decente, está buscando comer, es la supervivencia, es una cosa elemental biológica. Entonces, ¿qué sucede? Que mucho entre ellos vienen contrabandistas, viene la Mara Salvatrucha, criminales, que naturalmente eso lo usa los halcones de Estados Unidos, lo usan para yugular la entrada de migrantes a Estados Unidos, que ese es un problema. Imagínate, estamos hablando de un problema triple: Centroamérica, México y Estados Unidos. Se dice fácil,
Es un problemón. Es quizás uno de los problemas geopolíticos más fuertes que existan hoy de migración en el mundo, mucho más difícil que incluso que la de la Unión Europea, que también tiene su problema migratorio. Entonces, le dije, lo que yo sé, los datos duros que tengo es que George Soros está financiando a los migrantes, sobre todo esa parte criminal, para desestabilizar a Trump. Fíjate qué interesante, ¿eh? Es una lucha del Partido Demócrata, entre comillas, promigrante, y el Partido Republicano. ¿Y dónde se está dando? En suelo mexicano. Entonces le hago la pregunta yo al expresidente Manuel Zelaya, no te estoy hablando de cualquier persona de Honduras, del expresidente, que lo derrocan y luego hacen fraude con 2 elecciones consecutivas con gentes allegadas a él. Y sí me lo aceptó, me dice, lo están haciendo en público, ¿eh? Ahí está la pregunta en público. Lo están haciendo a través de las ONGs que financia Soros, George Soros, en México. Bueno, ahí tienes la ecuación. Es demasiado compleja, no es sencilla, y aquí lo que tenemos que vislumbrar en México es no caer en esa trampa. Porque si caemos en esa trampa de aranceles, etcétera, pues ya nos vamos a perder. Realmente es un problema demográfico, ante todo, geopolítico, y en tercer lugar, yo pondría migratorio, y en que no se ha resuelto desde, pues yo diría desde Clinton. Nosotros tenemos ese problema muy fuerte, y luego viene con Obama, se exacerbó, y ahorita pues está peor que nunca, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, manejarlo con pinzas. Está en una situación difícil México, porque nos han atrapado entre el yunque y el martillo. Sé que anda corriendo y nos ha hecho un gran favor por darnos estos minutos. Quiero cerrar preguntándole, si se ha equivocado en algo Andrés Manuel López Obrador en estos discursos, en estas cartas hacia Donald Trump, ¿en qué ha sido? Confirmar nuevamente con usted. ¿Usted cree que es un error que no vaya López Obrador a la cumbre del G20 para buscar directamente a Donald Trump? Y en ese sentido, doctor, también usted ve inminente ya la entrada en vigor de los aranceles el 5 de junio, y entendiendo que el problema migratorio, que no es un problema de aranceles como lo ha expuesto aquí en Sin Censura, no se resuelve ni en una semana, ni en un mes, y no sé si en años. No, acuérdate que van a ser 5% por mes. ¿Estaríamos en camino al arancel de 25% de Estados Unidos? Sí. Hasta que se resuelva. Pues no se puede resolver el problema migratorio. ¿Cómo lo resuelves? Tienes que hacer un plan Marshall para Centroamérica. No hay de otra. ¿Cómo fijas? A ver, ¿por qué no se quedan en México los centroamericanos? ¿Por qué se quieren ir a Estados Unidos? Interesante. Primero que nada, pues ya tienen a su familia ahí. Fíjate. Más que México. En segundo lugar, no tiene solución porque México nunca lo supo manejar. Esa es la realidad. Lo que es Videgaray manejó pésima. Recibía órdenes realmente de Estados Unidos. Entonces nunca se abordó el tema. Hoy Andrés tiene un paquete fuerte, ¿eh? Si no creas que tiene fácil. Yo creo que él está consciente de ello. No es fácil meterte en ese problema migratorio. Él entiende bien, bueno, su estado, Tabasco, tiene frontera con Guatemala, toda la región de Tenosique, etcétera. Es decir, si alguien entiende esos problemas, son los sureños de México. Entonces, no es un problema fácil de resolver. Ahora, por ejemplo, con esto de que Tabasco pues va a tener una gran mejoría por 1000 consideraciones, oye, muchos se pueden quedar allá en Tabasco, ¿eh? Es decir, también hay que tener eso presente. Es decir, una ola migratoria no es fácil de detener. ¿Cómo la detienes? Y menos cuando tienes una frontera tan porosa que como es la de México con
con Guatemala. Y eso no estamos contando Belice, ¿eh? Que luego se te meten por Belice y a ver, apágalo. Mira, yo soy muy humanista en ese sentido, pero esto tiene que ser, yo que Andrés Manuel llamaría una cumbre que no va a ser fácil con Trump, ¿no? No va a ser fácil. Llamaría una cumbre que tiene que ser integral. Centroamérica, y eso que todavía no entra el problema de Nicaragua, porque si tú te das cuenta, ¿a dónde están migrando los nicaragüenses? Están migrando a Costa Rica y de ahí se van al sur, ¿no? Yendo a pues a donde los dejan, ¿no? Sobre todo a Colombia, Ecuador, etcétera. Y yo nada más ve este escenario. Imagínate que mañana den la vuelta los nicaragüenses que quieren tumbar a Daniel Ortega. ¿Qué hacemos en México? ¿Qué vamos a hacer con ese flujo migratorio? Yo creo que hasta ahora se ha relativamente bien manejado. Andrés Manuel es un presidente del sur, entiende bien la cosmogonía, digámoslo así, de Centroamérica. Somos vecinos. Bueno, yo soy yucateco, imagínate. Aunque nosotros estamos más alejados, ¿no? Pero sí nos toca gran parte de la cuestión migratoria, ¿no? De Centroamérica, sobre todo, ¿no? Porque Centroamérica lo tienes que ver es muy compleja, la tienes que ver en un contexto integral. Primero que nada, lo tienes que ver desde la guerra de los Irán-Contras. La desahuciaron, esa es la realidad. De ahí vienes, tienes que partir del Aleph, del Alfa. No puedes partir de la Z para ver, es decir, tienes que ver todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado en Guatemala, etcétera, etcétera, toda la cuestión de las guerrillas. Tienes que ver muy bien en forma integral el asunto de Centroamérica en sus diferentes planos y planes. Entonces, naturalmente, el sur mexicano está muy apegado a Centroamérica por la contigüidad geográfica que existe naturalmente. Pero ellos no se quieren quedar en México, ellos quieren ir a Estados Unidos. No es lo mismo ganar en pesos devaluados, que cada día se van a devaluar más, que en dólares, que también se están devaluando frente a otras divisas, sí, pero es la moneda más fuerte en términos reales, geopolíticos, geofinancieros, geoeconómicos del continente americano. Cuando ve cuántos salvadoreños hay en Washington que viven, ¿no? Cuántos hondureños, guatemaltecos, etcétera. Entonces, es un asunto muy delicado que requiere de una cumbre. Yo le aconsejaría respetuosamente al presidente de México, que conoce bien el problema de Centroamérica. Acuérdate que él es también Tenosique, pues es frontera con Guatemala. A veces se nos olvida eso, ¿no? Ve todos los kilómetros que tenemos de frontera también con Guatemala, pero también lo tenemos con Quintana Roo y Belice, que ahorita Belice se ha ahorrado estos problemas. Yo sí le aconsejaría al presidente Andrés Manuel López Obrador a llamar a una cumbre de Centroamérica y México con Estados Unidos para ver este problema migratorio que es muy peligroso, no lo podemos dejar suelto. ¿Cuáles son? Un plan Marshall, tenemos que hacer un plan Marshall para Centroamérica. No puede ser que Estados Unidos haya devastado a Centroamérica y se lave las manos, porque Estados Unidos tampoco empieza con Donald Trump en la presidencia. Es decir, tenemos que ir atrás, todo lo que hicieron los republicanos y demócratas por igual y que han destruido realmente, esa es la triste realidad, a Centroamérica. Pues bueno, por consideraciones de la Guerra Fría, la que tenían con la Unión Soviética en su momento. Entonces yo creo que es el momento, no es una... Mira, aquí si tú abordas, es mi muy humilde opinión, si tú abordas el problema de México solamente con Centroamérica, es un error.
lo tienes que abordar de manera... Sí hay abordajes bilaterales, sin duda. La relación de México con Guatemala, que tiene que ser óptima. La relación de México con Estados Unidos, bilateral, que tiene que ser óptima. La relación con Cuba. Hay mucho refugiado cubano que se sale por el mar, entra por Ecuador, Colombia y viene también a Guatemala y pasa por México. Entonces es un problema ya regional. Entonces lo tienes que ver, fíjate, lo tienes que ver desde el punto de vista bilateral con Estados Unidos, que nos guste o no, pues son el factor de atracción de la migración, que además ellos han creado problemas con sus guerras. Aquí hay mucho rescoldo de la Guerra Fría, en la guerra que se dio con la Unión Soviética. Luego tienes los rescoldos propios del modelo neoliberal. ¿A dónde se va el refugiado? Pues el refugiado vota con los pies. Ya ves, ahí se ha dicho, pues se va a Estados Unidos donde ganen dólares. Pues ve cuántos mexicanos tenemos en Estados Unidos. Tenemos a 55 millones. Pues no que era una maravilla el modelo neoliberal en México. Y acabó, oye, la tercera parte, más de la tercera parte de México ya vive en Estados Unidos, 55 millones, que además no hacen bien las cuentas, pues nada más te sacan la del censo y no miden los 11 millones de ilegales. Oye, Joven les está trastocando la ecuación demográfica de Estados Unidos también. Entonces es un problema muy complejo. Yo que Andrés, respetuosamente se lo digo, además él es sureño, entiende bien toda la cuestión tabasqueña y además vivió en Chiapas, entiende. Si tenemos un presidente que entienda el problema migratorio es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo que él le sugeriría convocar a una cumbre regional de Centroamérica con México y Estados Unidos para intentar resolver el problema de la migración. ¿Y cómo haría yo? Bueno, primero, invito a Estados Unidos que vean las consecuencias, que no son de Trump, hay que reconocerlo. También hay que entender a Estados Unidos. Tienen pánico de que mañana se vuelva, pues ya la mayoría va a ser en 20 años, la primera mayoría etnodemográfica va a ser la de los latinos, de los cuales 80% somos los mexicanos. Ellos también tienen muy consciente esto, y acuérdate que es Trump. Trump es el supremacismo blanco. Incluso tengo un libro que se llama La palestinización de los mexicanos, etcétera. Es decir, es un problema muy complejo. Yo que Andrés convocaría a una cumbre de México, Centroamérica, con Estados Unidos, que venga quien quiera venir y que no venga quien no quiera venir. Si no quiere venir el partido gobernante, pues hay dos, ¿no? En Estados Unidos, que es el republicano, pues y nosotros convocamos a los dos, a demócratas y a republicanos, y ahí ver en una forma integral cómo resolver este complejo tema de la migración, que no es menor, porque además ya se volvió un asunto electorero, es el que quizás le pueda dar el triunfo electorero a Trump de su reelección. Entonces nosotros, si caemos en la trampa de las tarifas, ya perdiste la partida. Antes de empezar a jugar, ya perdiste. No va por ahí. Es como diría alguien, ¿te acuerdas de Carville, el que era consejero de Clinton? It is the economy, stupid. ¿Te acuerdas de esa frase, no? Yo diría, it is the immigration, stupid. Es decir, esa es la carta electorera de Trump, con la que va a estar a la base para reelegirse. Entonces, no debemos hacer nosotros caer en esa trampa, debemos darle algo, tienes que dar algo. Es decir, Trump te va a pegar vía aranceles en forma fuerte, tiene que demostrar su dureza, no le está yendo bien en su guerra con China, los chinos no cedieron, ahora se le está desajustando también lo de Japón, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos lo estamos tomando en dos situaciones. Tiene problemas internos muy serios, que tú conoces mejor que yo, tiene problemas globales de decadencia, donde ya no es el primer país, hoy tiene que compartir el planeta con Rusia y China, y luego tiene problemas regionales donde tampoco puede perder
supremacía. Acuérdate, ellos son neomonroístas hasta la fecha. Entonces, si nosotros caemos en la trampa de los aranceles, pues nos van a hacer papilla. No, tienes que abordar el problema migratorio, ver las causas, las consecuencias, etcétera, y dar también soluciones. Bueno, ¿qué solución puedes dar? Pues mira, yo siendo hijo de migrante, nieto de migrante, pues me es un poco doloroso, pero esta ósmosis va a seguir existiendo en tanto cuanto Centroamérica pues no despegue. Es decir, tienen serios problemas. Y luego imagínate, si a esto mañana le sumas por efecto dominó, quieren hacer cambio de régimen en Nicaragua, pues no acabamos. Ya ves, yo te decía lo de los 10 millones que iba a pasar de refugiados, que había esa perspectiva viniendo de Venezuela, etcétera. Es decir, Estados Unidos, como la máxima potencia del hemisferio, tiene una gran responsabilidad en eso. Y nosotros tenemos que tener excelentes relaciones con Estados Unidos. Fíjate lo que te estoy diciendo, no buenas, las mejores. Pero también tenemos que darles ideas. A veces en Estados Unidos están tan ensimismados en sus agendas. Ve todos los frentes que tiene abierto Trump. Ve cuántos tiene abiertos, etcétera. Que tenemos que ayudarlos a pensar. Decirles, oye, también te estoy ayudando. ¿Por qué no hacer esta cumbre que yo le llamaría, yo la haría de Centroamérica, incluiría a Venezuela y a Colombia? No más, también cuando asisten mucho, no creas que es tan bueno. Centroamericanos sin duda, México y Estados Unidos. Que venga quien quiera que la convoque antes. Y fíjate, hasta ahorita estoy contestando lo que me estás diciendo, de que la agenda con Estados Unidos la tenemos que tener muy presente, que también es migratoria. También tenemos que dar soluciones. No podemos dejar también tan suelta la frontera sur. Sí tenemos que ver cómo. Mira, había el proyecto, sonaba muy bien, de una inversión de 10,000 millones de dólares. A mí me sonó un poco fantasiosa en su momento y lo comenté. Hubieran sido 30,000 millones de dólares para invertir en Centroamérica, un plan Marshall. Realmente hay que hacer un plan Marshall para Centroamérica, que eso va a detener el flujo migratorio. Si no, pues va a seguir. Sí, mira, todavía no hay escenarios donde la gente va a ir por botes, por lanchas. ¿Va? No los detienes, no hay manera de detenerlos. Y ahí México, pues siendo un país fronterizo con Estados Unidos, nosotros tenemos que respetar sus fronteras, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque también queremos que nos respeten nuestras fronteras. Es decir, no existe una globalización de la migración, y hay que quitarse esa palabreja de la cabeza. Al revés, hoy quizás el tema más candente que viene en primer lugar, incluso en Estados Unidos, incluso para la reelección de Trump, es precisamente la de la migración. No es un asunto menor. Tenemos que crear una Secretaría de la Migración en México. No puede ser una dependencia de quinta en un instituto en la Secretaría de Gobernación. Tú ve ahorita los que están negociando en Estados Unidos. ¿Quiénes fueron? Fue el secretario de Agricultura, fue la secretaria de Economía, está el canciller, que obviamente sí maneja ese tema, pero no fue la Secretaría de Gobernación. Deberíamos tener una Secretaría de la Migración, porque ya es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Toda la cuestión migratoria nos está pegando desde el centro y desde el sur, de Centroamérica, obviamente quise decir. ¿Y cuáles son las represalias? Pues del norte. ¿Y qué represalias son? Tarifarias, que te pegan. Hoy nada más están sacando la cuenta que con el 5% de subir los aranceles, nos va a pegar en 17,000 millones de dólares cuando más necesidad tenemos de dinero, que también es una política miope, y en eso tiene razón Marcelo. Es decir, no vas a resolver con tarifas el asunto migratorio, lo tienes que resolver como es, desde sus raíces, como un asunto migratorio. Y tenemos que entender también al vecino que tiene el sartén por el mango, ¿cómo se llama? El sartén por el mango, lo tiene, que obviamente pues ya no quiere más migrantes, le achaca toda la cuestión de las adicciones, tiene un grave problema
de estupefacientes, tiene un gran desempleo juvenil, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema muy complejo y ahora es el momento único para que Andrés Manuel tome la iniciativa y convoque a una cumbre centroamericana. Yo sí sumaría a Venezuela y a Colombia en esta cumbre, porque también, debido al Caribe, incluso metería hasta el Caribe, aunque sería mucha gente, dicen que ya más de dos no sirve para un tango. Entonces, incluso, y voy a la pregunta que me hiciste, fíjate, toda la vuelta que le di para contestarte, yo sí iría a la cumbre del G20, por una sencilla razón. Mira, son muy capaces Ursúa y Marcelo, tengo la mejor opinión de los dos, pero no es lo mismo, pues, ¿qué va a hacer Trump? No se va a reunir con ellos, se va a reunir con sus iguales. Trump a lo que va ahorita es a ver a China, al mandarín Xi y al zar Vladimir Putin. Esa va a ser su prioridad a nivel. También tenemos que entender la política de Estados Unidos. Sí, pero nosotros tenemos una carta muy fuerte, que son los 55 millones de mexicanos, que no los hemos sabido, no quiero usar la palabra utilizar, no me gusta esa palabra, no hemos sabido tener su apoyo, porque hoy la política de México a forciori tiene que ser transfronteriza, ya dejó de ser solamente mexicana. Ya la relación de México es también transfronteriza con nuestros hermanos mexicanos, que yo, mis cálculos personales, es que tenemos a 55 millones y que cuentan mucho en las elecciones. Pues nada más ve el colegio electoral en California, que puede cambiarte también la ecuación y el equilibrio del poder en Texas, etcétera, etcétera. No me quiero meter a ese tema, pero nosotros tenemos cartas también. Y no empezar, pues si me subes los aranceles, te los subo yo. No es el momento ahorita, no tenemos ahorita demasiadas cartas. Nosotros tenemos que usar la diplomacia. Yo ahí felicito mucho a Andrés Manuel, que no quiere un enfrentamiento con Estados Unidos, nadie lo quiere. Lo peor que puedes hacer es pelearte con una de las máximas potencias del planeta, imagínate, una locura. No las bravatas de Fox, Calderón y Castañeda, que no hicieron cuando estuvieron en el poder, que eso es lo más, son los más entreguistas que han habido en la historia del país. Yo por lo menos Videgaray está callado, ¿no? Si tú te das cuenta, no habla. Sí, porque él nos empinó en esta situación. Entonces ahí yo dejaría esta parte. Es un problema complejo, tenemos que estar, es una situación delicada. Mira, estamos ante un cambio global, ante una nueva, vamos a entrar a un nuevo orden global. Yo, según mi muy humilde opinión, es multipolar, pero más que nada tripolar. Si tú me preguntas, bueno, ¿con quién quieres estar? Pues a mí me caen bien los chinos, me caen muy bien los rusos, me caen muy bien los europeos. Sí, pero aquí no es de que te caigan bien. La geopolítica pesa mucho. No es lo mismo tener de vecinos a los queridos hermanos guatemaltecos y beliceños, que Estados Unidos, donde obviamente nuestros migrantes no fueron a Centroamérica. Nuestros migrantes mexicanos fueron a Estados Unidos y hoy son una potencia económica. Así es, doctor. Compañeros, tenemos que buscar puntos afines y yo creo que una reunión, incluso de emergencia, yo sí, hay momentos de emergencia, Andrés Manuel es muy audaz para esto, yo sí iría a ver a Trump a la Casa Blanca en estos momentos. Y si no me lo encuentro ahí, me voy a la cumbre del G20 y busco el momento idóneo para encontrarme con Donald Trump en el G20, explicarle en forma directa cómo el afectar a México al final del día va a afectar al propio Estados Unidos. Doctor, ¿qué le parece? Le hago una propuesta, que la próxima ocasión que tengamos para platicar un servidor y usted sea en Chicago. Lo invito a Chicago, que se haga esa... Oye, ¿tú quieres armar una revolución? Ándele, anímese, sí, hombre. Nombraste ave de tempestades. Imagínate en Chicago yo, bueno. Nos vemos en Chicago pronto. Oye, yo sé que tiene que salir, en sus cosas, pero que sea pronto esa cumbre en Chicago, una cumbre sin censura. Bueno, no te la prometo por una sencilla razón. Mira, yo ahorita salgo de viaje un mes
voy de gira a Europa y al Medio Oriente y regreso en un mes. Pero fíjate, hay que dar algo de esperanza. Estuve el domingo, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Estuve este domingo en Dos Bocas. Me dio mucho gusto ver el entusiasmo de los tabasqueños, que ya se siente en la tierra de la Cuarta Transformación, el lanzamiento de la refinería de Dos Bocas, que es una gran señal de que vamos hacia, yo la llamé el segundo grito de independencia de México. Tienen un gobernador que entiende perfectamente cuál es el rumbo geopolítico, también está preocupado naturalmente, porque imagínate con la frontera, si no me equivoco, de 100 kilómetros que tiene por el rumbo de Tenosique, Tabasco, con Guatemala, pues imagínate, va a ser un boquetazo eso, ¿no? Es decir, tenemos que estar muy pendientes del sur, pero también ahí está toda la mayor riqueza petrolera que tenemos en el país. Entonces, y sin contar el uranio de Chiapas, etcétera, etcétera. Entonces, me dio mucho gusto ver de cómo Rocío Nagle, la secretaria de Energía, está consciente de que México sigue siendo un país petrolero por una sencilla razón, porque tenemos mucho petróleo en el Golfo de México y en tierras someras, así de fácil, no porque querramos, así es la realidad. Luego tenemos, me gustó mucho el abordaje de Andrés Manuel, conoce muy bien las cifras petroleras. Yo diría que después de Lázaro Cárdenas es el primer presidente petrolero que tenemos, entonces entiende bien la ecuación, y ya ves que ya lo puso a nivel de seguridad nacional, etcétera, etcétera, pero también hay que ver que la migración, no porque querramos, sino porque así es el destino, y los grandes estadistas se manejan de acuerdo a la coyuntura, es decir, tú no inventas la realidad se te impone, y tienes que dar soluciones en concordancia. Entonces, el problema de la migración de Centroamérica sí es un gran problema. No lo tomemos a la ligera, no es un asunto de aranceles, yo no lo dejaría a ese nivel. Es más, yo sería más precavido en eso del tit for tat. Ya ves que dices, pues me pegue Estados Unidos y yo se la devuelvo, las bravatas de dipsómanos, ¿no? Tipo Calderón y Castañeda, que no lo hicieron cuando estuvieron en el poder, por cierto. Eso hay que tenerlo bien presente. Yo creo que la prudencia de Andrés es muy buena. Quizás el enfoque no me está gustando. Yo sería más de la tónica de crear una Secretaría de la Migración, exprofeso, con una agenda propia, porque ya es un problema, tanto como tercer país que nos quieren usar por Trump, expulsando a todos los migrantes de Estados Unidos. Ellos sí tienen ese problema migratorio muy serio, porque se les está cambiando la reconfiguración demográfica. También lo tenemos que entender. Es decir, no estamos jugando en el vacío. Me comprometo a hacer ese planteamiento en la mañanera, doctor. ¿Cómo dices? Me comprometo a hacer ese planteamiento en la mañanera de la Secretaría del Migrante o la Secretaría de Migración. Sí. Yo creo que esa la tiene exprofeso, dedicarse a ello. Porque si no, mira, la Secretaría de Gobernación ya está, pues, desde que fue, ya no sé si es de gobernación, gobernabilidad o gobernanza, pero ya hay muchos países que tienen la Secretaría de Gobernación. Mira, Estados Unidos incluso ya tiene su Homeland Security. Fíjate, es la que trata esos temas. Nosotros no. Entonces ahorita estamos negociando con Wilbur Ross a nivel comercial, ya dando por hecho que nos van a asestar el 5% de aranceles, pero no estamos resolviendo la realidad. Bueno, alguien va a decir, es que no es el problema, ese lo hizo Trump, porque es electorero. Sí es el problema porque desgraciadamente
nos volvimos muy dependientes de Estados Unidos. Si no hubiéramos sido tan dependientes de Estados Unidos, te diría que no es el problema. Pero desgraciadamente todos los neoliberales, panistas y priistas de México se entregaron demasiado a Estados Unidos y hoy nos quedamos sin anticuerpos, no tenemos sistema inmunológico. Tú te defiendes con lo que tienes, no con lo que te imaginas tener. Muy bien, doctor. Pues le agradezco en el alma este tiempo que le ha compartido a Sin Censura y nos vemos muy pronto, ya sea aquí en la Ciudad de México cuando regrese o en la cumbre en Chicago que le acabo de proponer. Le mando un abrazo. Salúdame, encantado, por favor, lo mejor, salúdame a todo el público esposa. de Chicago, que además yo creo que nos ha faltado tú eres un eslabón muy importante porque estás haciendo labores que a veces los cónsules que están ahí no hacen. Estás haciendo una labor de comunicación entre los mexicanos transfronterizos, en especial Chicago, que tú sabes es la primera migración de mexicanos por el Amtrak, que eso a veces se nos olvida. Ustedes tienen una jerarquía simbólica. Entonces, estás haciendo esa labor de comunicación que por desgracia muchas veces no veo entre los mexicanos de Estados Unidos, que insisto, somos 55 millones, y digo somos porque somos mexicanos, y la labor de los mexicanos de aquí, que ya somos 125 millones. No estoy viendo esa comunicación y te lo agradecemos mucho, Vicente, que tú estés, pues eres el pionero en ese sentido. Claro, hay otros, ¿no? Pero ahorita tú estás en tu momento histórico. Le agradezco por sus palabras, doctor, y nos vemos muy pronto. Le mando un abrazo. Gracias, lo mejor, y saludos a tus, pues, ¿qué son? Ya no sabemos qué son, radioescuchas, televidentes, ¿qué son? Youtuberos de la región de Chicago y de todo, y de los mexicanos y latinos que también nos quieren de todo Estados Unidos. Claro que sí, el doctor Alfredo Jalife, hablando con nosotros sin censura en esta extensa entrevista, y con eso nos vamos a despedir porque se nos queman los frijoles, mi querido Rafa. Así es, Vicente, nos vemos mañana, que descansen y muchas gracias por estar aquí. Mi querido Toño, despides tú. Mucha la reflexión que tenemos para esta tarde con el doctor Alfredo Jalife, verdadera reflexión. Yo le pido eso al público consentidor, por favor, quédese con las palabras del doctor Alfredo Jalife, quédese con la reflexión, pero sobre todo con el espíritu crítico. Nos vemos la próxima. Gracias por permitirnos hablar sin pelos en la lengua, sin censura, como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y si no me cree, ¿cuándo ha visto a Televisa, a Loret de Mola, a Ciro entrevistar así al doctor Alfredo Jalife? Se las dejo de tarea. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.